Buenas tardes, estimados colegas, buenas tardes. Le agradecemos en primer lugar, mi colega Dervis y yo, Bancroft que soy, la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes algunos enfoques nuevos que estamos trabajando en las cuestiones que tienen que ver con el ambiente construido, que de hecho es en gran medida lo que hacen los civiles y lo que hacen los arquitectos de nuestras facultades de construcción. Vamos a informar de esto en dos partes. Una primera parte donde vamos a ver la teoría en gran medida del problema y una segunda parte donde el profesor Dervis les va a hablar un poco de los resultados del trabajo que hemos ido alcanzando en estos campos en la Facultad de Construcciones de Camagüey. Decimos, o sea, esto tiene muchas maneras de decirse, pero nosotros desarrollamos el proceso de la vida de una construcción en 5 partes después de ver muchas maneras diferentes de hacerlo en diferentes lugares y de acuerdo a diferentes enfoques que tiene el problema, que es el planeamiento, que es cuando empiezan a crearse las ideas a partir de que no hay nada, hay simplemente una idea de construcción o hay un edificio que hay que remodelar y que hay que hacerle entonces todo el proceso para poderlo construir y poderlo explotar. Esa es la etapa de planeamiento inicial. Después tenemos la etapa de proyecto, que es la que más conocemos nosotros los arquitectos y los ingenieros, donde se hacen los proyectos en las 3 etapas o 4 que dice el proceso inversionista. Está luego el proceso de construcción, donde los constructores vienen y montan y construyen la construcción a partir de los planos que se han definido y de las ideas rectoras que se dieron antes en el proceso de planeamiento. Insisto en que las ideas rectoras se dan en el proceso de planeamiento. Las principales ideas, las ideas rectoras, se dan en el proceso de planeamiento. Se convierten en elementos construibles a partir de un proyecto y se les hace su construcción posteriormente. Todo ese proceso es, vamos a decir, el inicio de la parte más importante, que es cuando el edificio está construido o la instalación está construida y se empieza a explotar, a utilizar, a darle servicio a la sociedad. Ese proceso de explotación o uso o vida útil o vida de servicio tiene muchos nombres para hablar de él. Es muy importante por lo que dice la lámina que está a la derecha. O sea, ese tiempo que está en azul marcado ahí es el 80% del tiempo aproximadamente de manera general a nivel mundial, es el 85% en las economías capitalistas organizadas de acuerdo a un patrón más o menos establecido. Es el tiempo para el cual se proyecta o para el cual se construye la vida útil de la instalación. Y al final, cuando ha terminado el proceso de construcción, entonces viene una etapa que es la de ver qué se va a hacer con esa construcción que ya dio su servicio, que ya dio su vida. Y pasamos entonces a la 5ª etapa que nosotros hablamos o decimos de revalorización o desactivación o reciclaje o todas juntas en dependencia de lo que se decida hacer con el edificio en cuestión. Hay una fase adicional que nosotros hasta este momento no la hemos considerado en el proceso porque no forma parte directa de la actividad de los constructores como tal, que es la etapa de producción de materiales y productos, que es una etapa que se cumple, de hecho, o que le da servicio a las otras 5 etapas de trabajo, porque los insumos que se utilizan en cualquiera de las fases del proceso se dan ahí. Entonces estamos diciendo esto, es muy importante, este concepto, como dice la minita que está a la derecha arriba, es un criterio que viene de una similitud con el proceso de la naturaleza, de que todo nace, se desarrolla y muere. Y el control de todos esos tiempos en términos sociales es muy importante a los efectos de un correcto proceso económico. ¿De qué parte la gestión sistémica de la que estamos hablando? Parte de hacer un símil, también importante, con la manera sistémica en cómo está organizado el gran sistema universal, que hasta hace poco se decía que era un universo, pero que hoy se sabe por las explicaciones que nos da la ciencia, de que son infinitos universos. El planeta Tierra es nuestra cuna, es nuestra matriz, y a partir de ahí se produce en el planeta la relación entre lo natural, ecológico o ambiental que nos da la naturaleza y lo que la sociedad ejecuta o desarrolla
a partir de la aparición del ser humano en este planeta, que como todos ustedes saben, todos sabemos, es relativamente reciente. Las construcciones o el ambiente construido que hacemos los constructores, pues vamos a decir que tiene un pie puesto en la naturaleza y otro pie puesto en la sociedad. Es el marco físico que se nutre de ambos aspectos. O sea que, como dice el documento, las construcciones forman parte del gran sistema universal o multiuniversal y como elementos sistémicos tienen que ser tratados de igual manera. Y de ahí el enfoque que se maneja en esta materia. Este es un proceso multisistémico, o sea, multilateral, de muchos aspectos, de muchas dimensiones. Y aquí yo en esta lámina simplemente les estoy diciendo rápidamente cuáles son las grandes dos etapas de manejo teórico, pudiéramos decir, que hay que tener en cuenta como base teórica para poder hacer este enfoque. Lo primero son los principios integrativos que hacen que se cumpla lo que decíamos en la lámina anterior, que es que se logre un enfoque transversal de gestión con un enfoque de sistema, que es el mismo enfoque que tiene la naturaleza. Después viene un segundo momento, o hay un segundo paquete de menor alcance en términos conceptuales que el otro, que es el que tiene que ver con los objetivos de los procesos para los cuales se producen las construcciones. Es importante que se aclare también desde el punto de vista sistémico que esos procesos tienen dos componentes. Los procesos principales, que son los que marcan, deciden la naturaleza de las construcciones de que se trate, hospitales, escuelas, industrias, viviendas, etc. Y todos los procesos de apoyo que le dan las construcciones a esos procesos, que tienen diferentes características, pero que en definitiva son de apoyo. Y se dan de una manera aproximadamente regular en los diferentes tipos de programas. Después tenemos la incidencia de la naturaleza y sus componentes. Esos componentes se dan en dos niveles: a nivel local, a nivel de la naturaleza que está cerca, y de la geografía y la sociedad que está cerca del objeto que se quiere construir, y otro más amplio que puede abarcar, si usted quiere, hasta el universo, y que generalmente, a los efectos de cómo estamos hablando las cosas, se delimita a las regiones geográficas del mundo, porque en cada región geográfica del mundo se construye diferente en función de esas características, de las características climáticas que en ese sentido existen. Y finalmente, en el marco de los paquetes teóricos que hay que tener en cuenta, están los llamados ciclos de vida. Pudiera decir que nos está pareciendo que hay uno más que se puede entrar a considerar en este planteamiento teórico, que es el de la economía circular, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con cómo se produce desde el punto de vista económico el proceso de explotación, de desempeño, de uso de las construcciones. Fíjense que son 4 paquetes, 4 diferentes tipos de enfoques que se complementan mutuamente, para pasar entonces a los aspectos ya intrínsecos que tienen que ver con el objeto en sí. Por una parte, la capacidad o resiliencia de una construcción para resistir los embates naturales o antrópicos que se produzcan negativos, y luego de eso poder regresar a su estado de operación óptimo. Eso es la resiliencia. Cómo resistir, y no solo cómo resistir y pasar, digamos, un huracán, sino cómo inmediatamente después se logra que todo vuelva a funcionar adecuadamente. El centro de este problema, el centro de lo que son las construcciones, son las personas o los actores, o sea, todo el personal implicado en el proceso, que es diferente en los diferentes ciclos de vida, como vamos a ver más adelante. Después, hay otra cosa, que es la organización que tiene la sociedad, como organización teórica, a los efectos de poder tener una norma, algún orden para analizar el problema. Nosotros nos guiamos por los planteamientos de Mario Bunge, recientemente fallecido, filósofo chileno muy importante mundial, que él organiza la sociedad en 3 grandes paquetes. El paquete de la economía, donde se producen los bienes materiales que permiten la subsistencia de las personas.
el paquete que yo le llamo, un poco cambiando el léxico que él usaba, político organizativo, que es el que tiene que ver con la organización de la sociedad, la organización de la política, las normativas, los entes que regulan la actividad de las personas a nivel social, y lo sociocultural, que de hecho es lo que engloba todo, porque tanto lo económico como lo político es también cultural. De ahí a que a ese tercer aspecto del problema le llamemos sociocultural, en razón de que responde, como responde la cultura, a todos los hechos que se producen en la medio de la sociedad. Y finalmente, el elemento para el cual trabajamos, que es para producir y explotar construcciones, regresando al punto de partida de una manera tal que lo hagan de una manera sistémica, que no cree o que no siga creando los problemas que se están dando hoy en la sociedad. Ese es el planteo de esta segunda lámina. Más adelante voy a ir un poco más rápido porque a mí me interesaba mucho que quedaran claros los conceptos para que se entienda bien claro qué se explica cuando se dice gestión sistémica. Hay un conjunto de principios que hay que aplicar para poder lograr lo anterior. Nosotros lo hemos organizado de esta manera. Voy a decirlos muy rápidamente, ustedes van a disponer de la conferencia después para profundizar en cualquier cosa, y además de eso pueden dirigirse a nosotros a los efectos de cualquier aclaración que se quiera adicionalmente. Lo primero es proteger a la naturaleza. Nosotros, el ser humano no está por encima de la naturaleza. La economía no puede estar por encima de la naturaleza. La economía, que es la que hace los bienes materiales necesarios a la humanidad, tiene que subordinarse a la naturaleza. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es que hay que trabajar con dos entes muy importantes del proceso del ambiente construido, de los ciclos de vida, que son, por una parte, los inversionistas y proyectistas, que le dan forma física, no tanto material, pero al menos intelectual, a lo que se quiere lograr con la construcción posteriormente. Y por eso se habla de las visiones de los inversionistas y de los exploradores, de los explotadores, porque al final de cuentas quienes deben decidir cómo deben ser las construcciones son los que la van a explotar, que son los que saben, que tienen el know-how y saben hacer lo que saben hacer y están necesitando construcciones para eso. Lo tercero, bueno, no hay orden en realidad en este asunto, es que hay que tener en cuenta los ciclos de vida. Primero hay que planear, después hay que proyectar, después hay que construir, después hay que explotar durante un largo tiempo, donde se decide la economía de esa inversión, y después está el proceso de regresar a convertir esa construcción que ya se usó en otra nueva, con otros fines, en parte, en total, pero con conceptos de economía circular que vamos a ver después. Y finalmente, todavía no finalmente, inciden en todo este proceso, desde el punto de vista sistémico, un sistema es de relaciones de todos contra todos, los aspectos, como yo dije, económicos, sociales, políticos y socioculturales, al que yo hacía referencia como división de la humanidad. Y finalmente, la calidad global que tenga una construcción va a venir dada justamente por los costos totales que se producen en todas las etapas del ciclo de vida para lograr que esa construcción sea lo más eficiente y lo más económica posible. Hay muchos aspectos que inciden. Esenciales son los aspectos ecológicos o de la naturaleza, el clima, la geografía, la hidrología, la vegetación, la fauna y otros más que hay a nivel físico, natural, y también a nivel de físico construido. Hay que tenerlos todos en cuenta porque esos elementos externos a los edificios son los que deciden cómo tienen que ser los edificios. Nosotros a estos elementos, tanto naturales como sociales, le llamamos las variables prioritarias, las variables que mandan, principales, mientras que a todo lo que sucede después en el edificio le consideramos que tiene que ser resuelto con variables ya particulares porque se trata de la aplicación de estas cosas para esos fines. Aquí no voy a entrar en ella en detalle porque no está como para eso a nivel de la forma en que la hicimos. La próxima vez tendremos que cambiar la lámina. Ustedes por su cuenta después verán cuáles son los diferentes tipos de actores y sectores que entran en el manejo de una construcción en cada una de las etapas de los ciclos de vida que hemos mencionado.
se lo dejamos a ustedes como tarea para la casa. Y viene entonces el asunto de la economía circular, que opera fundamentalmente en el proceso de explotación, que como ya dije, y a partir de la lámina que vimos, es lo que decide la economía local y global de la construcción que se haya hecho. Y los principios a partir de los cuales hay que, o sea, el ciclo a partir del cual sucede, que tiene que ver con el ciclo de la construcción, es el diseño de lo que sea, del objeto de la construcción, su producción o su construcción, la distribución de los elementos en el caso de que sean productos, el consumo de esos productos en forma de construcciones y de elementos para explotarlos, y esta es una lámina que está más bien orientada también al producto en sí, la recogida de los desechos y el reciclado para volverlos a usar sin tener que volver a explotar la naturaleza. Esta es una lámina de economía circular pensada más bien en función del producto que acompaña a todo el proceso del ciclo de vida. En otro momento de la conferencia, el profesor Derby va a hacer una precisión mayor de cómo se ve más este concepto, cómo se complementa este concepto en cuanto a la cuestión de la construcción en sí. Y se hace a partir de estas estrategias que se plantean aquí. Hay que tratar de que los productos circulen con el mayor valor agregado posible. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno puede crear un producto que dure mucho, hay que usar, si uno puede utilizar un producto que dure mucho, hay que usar un producto que dure, porque si usamos uno que no dure, hay que usar más porque hay que multiplicarlo n veces para que cumpla la misma función. O sea, aumentar el valor de un producto tiene mucho que ver con su durabilidad y tiene mucho que ver con los costos a partir de los cuales se produzca esta durabilidad. La otra parte del proceso, que es cuando ya se han utilizado los productos o los materiales, es lo que tiene que ver con la eliminación de los residuos y la contaminación. ¿Y cómo se evitan los residuos y la contaminación? Sobre la base de reusar, de que no queden restos, de que no se produzca ningún tipo de desperdicio que pueda afectar, que pueda desperdiciarse o afectar a la naturaleza. Les pongo de ejemplo la industria automovilística en la cual, de manera general, el 70% de los componentes de todos los vehículos que se producen en las grandes firmas del mundo son reciclados. Y al final, la tercera gran estrategia de la economía circular es la de regenerar la naturaleza. Quiere decir esto, que si uno pone un edificio en un sitio, no puede entregarlo al cabo de la vida útil habiendo degenerado la naturaleza. Hay que hacerlo de modo tal que el propio edificio ayude a que esa naturaleza se empodere más. Esas son las estrategias fundamentales de la economía circular. No voy a hablar ni de las dimensiones, se las voy a mostrar. Son esos 3 paquetes que les dije. Y ustedes, bueno, a partir de la lectura de la información se darán cuenta, y no es difícil de entender, cuáles son las sociales, cuáles son las económicas, cuáles son las socioculturales y cuáles son las políticas. Bien. Hasta ahí ese planteo muy general. Después está lo relativo a los costos de explotación. Fíjese que la esencia de la sustentabilidad está en la reducción de los costos visibles e invisibles de los procesos de diseño, planificación, diseño, construcción, explotación y reciclaje. Y ahí están también de diferentes tipos para que ustedes lo tengan en cuenta en la comprensión total de lo que les estamos diciendo. La dimensión económica está muy relacionada al ciclo de vida para esto. Hay que tener en cuenta que uno de los costos que más dinero consumen en el marco de la explotación, por ejemplo, son los costos de los combustibles con los que hay que hacer los procesos, los combustibles o los fluidos, la electricidad u otros que hay que utilizar para poder tener en funcionamiento los equipos que utilizan la edificación, y un conjunto de otros elementos de la explotación como pueden ser la limpieza, como pueden ser la seguridad de la instalación y todos los otros sistemas colaterales que ayudan a que sea seguro y resiliente el edificio. Y hay una estrategia determinada, muy determinada ya en el mundo, en relación con la arquitectura, sobre todo, que es que a partir de todo lo que dije antes que tiene que ver con la economía, mientras más logremos que el edificio que estamos construyendo funcione
sin necesidad de utilizar energía eléctrica, las cosas van mejor, porque por esta vía se aprovecha se resuelven, digamos bien, hasta el 70% aproximadamente de las necesidades básicas energéticas de la construcción. Si usted orienta un local hacia la zona de la brisa, donde va a haber mucha gente, usted ya está tratando de resolver el problema. Si lo pone en sentido contrario o lo pone donde hay mucho sol y lo que hace al contrario es complicar el local porque lo está calentando por gusto, está haciendo mal. O sea que todo lo que tiene que ver con el ordenamiento tipológico, topológico de los locales, de los edificios, decide en gran medida el funcionamiento sostenible de una edificación. Como opción complementaria en la parte media de la pirámide, tenemos entonces la de utilizar toda la energía eléctrica que haga falta. Lo primero tiene que resolverse sin energía eléctrica. Lo segundo se resuelve con energía eléctrica porque el mundo moderno está montado sobre la electricidad, que es una de las manifestaciones de la energía universales. Pero esa energía hay que producirla con medios naturales, quiere decir con medios que no agoten el potencial básico de la Tierra, de lo cual es el principal representante hoy por hoy es el petróleo. Si uno produce la electricidad con aire, con el viento, con el agua, con cualquiera de los medios naturales de que se disponen, que tienen energía embebida, que se puede utilizar para estos fines, el proceso es mejor. Y como dice la lámina, la última opción en relación con los costos es utilizar la energía eléctrica para hacer que algo que se construye funcione. Regla de oro de los diseñadores de construcciones. Y aquí tenemos un gráfico para cerrar esta parte importante en cuanto a cómo se logra en términos de gestión estratégicamente este proceso. Mientras más cerca del momento de planeamiento o en el momento de planeamiento se decidan las estrategias a las que hemos estado haciendo referencia antes, sobre todo las de la energía, será menor el gasto. Miren cómo la curva baja, la curva en negro, en rayitas, miren cómo baja a lo largo del resto de los elementos de las etapas del ciclo de vida, cómo baja el gasto que conlleva utilizar el edificio en el ciclo de vida. Y miren la curva roja que indica los costos totales, quiere decir los costos que se van acumulando desde el primer momento en el que se empieza a gastar dinero en pensar el edificio para poder ser utilizados hasta que llega su vida útil, que aquí está planteada como el derribo, que no tendría que serlo necesariamente. O sea, esto es una curva en general a los 7, 10 años, en términos de edificaciones promedio no muy complicada tecnológicamente, ya uno ha equilibrado en esa cruce de curvas los costos de la construcción con los costos de la operación. A partir de ahí va a gastar dinero en operación, pero si no tiene que incorporar más nada de construcción, van a ser menos que si a esos costos que van en los rojos hay que incorporarle cambios que haya que hacer en la construcción porque no se pensaron o porque hay otro tipo de cambios que hacer. Eso es absolutamente importante, muy importante. Todo esto, con la complejidad que tiene hoy, solamente puede hacerse con todas las herramientas conceptuales que hemos estado manifestando, informándoles hasta ahora, y con el apoyo de la computación en la maravillosa versión que hoy tiene con todos los sistemas informáticos existentes, con los nuevos conceptos de inteligencia artificial, los conceptos del Internet de las cosas y los conceptos de todo el modelaje. El BIM, que la palabrita viene de Building Information Modeling, o sea, la modelación de los edificios en maquetas tridimensionales con programas de dibujo, empezó por ahí. Pero ya en estos momentos, el BIM, después que ya se tiene el edificio montado y utilizado por todos en este proceso, ya resulta ser la única herramienta que permite un manejo simultáneo de todos los aspectos anteriores que yo he mencionado.
presupuesto, cálculo de materiales, cálculo de mano de obra, análisis climático, análisis de la explotación, todas esas cosas. Se ha pasado con el BIM de un proceso, y esto segundo, aunque se llama también BIM o está dentro del BIM, ya no es el modeling, sino que es el management, la gestión sistémica computarizada, que es en definitiva la gran expresión de lo que es el BIM. Se pasa de un proceso lineal al antiguo, donde una especialidad tenía que terminar para que la otra entrara, a un proceso en el cual durante todo el tiempo se están produciendo interacciones en el desarrollo de los edificios, porque hay un modelo central que se va actualizando minuto a minuto con el trabajo de todo el mundo y que en el minuto siguiente lo pone ya en el stand de todo lo que pasó antes. Y eso está marcando todo lo que se puede hacer con esto. Y hay dos elementos de estas tecnologías que están revolucionando absolutamente la faz de la sociedad. Por un lado, la inteligencia artificial como proceso de pensamiento muy necesario, sobre todo en la etapa de planeamiento, por lo estratégico que resulta, y por otro lado, el Internet de las cosas, que está en el otro extremo, que no son ni más ni menos que los chips que uno le puede poner a cualquier cosa para poder controlar a distancia por la vía del BIM, del modelo y de los sistemas que tiene, todo su proceso. Él te avisa cuando hay que darle mantenimiento a una puerta, te dice si hay algo roto y por qué está roto, igual que sucede con los automóviles hoy. Esos son todos elementos muy importantes de los cambios tecnológicos que se vienen dando en el proceso de la construcción. Todo este conjunto de tareas que están planteadas aquí son posibles con el enfoque del Building Information Management, Modeling and Management. Y las dimensiones en las cuales se puede desarrollar esto, las posibilidades actuales llegan ya hasta, esta es una lámina vieja, llegan hasta la 9 prácticamente ya, con diferentes procesos que se pueden hacer de manera informatizada a partir de haber dispuesto desde el momento inicial de un modelo informático y de un conjunto de reglas para actuar con ellos. Cuando se comparan los costos, esta lámina es una lámina que dice o que informa acerca de cuáles son las reducciones de costos y de tiempo que se logran cuando uno le incorpora a un proceso de producción o de explotación de un edificio las tecnologías y los conceptos y las herramientas de BIM para hacer las cosas. Dice cómo se reducen los tiempos de trabajo, lo que redunda en un manejo más eficiente de todo y en una economía de otro nivel. Y pasamos a la parte de la explicación de los resultados que va a ser hecha por nuestro colega Núñez. Bien, buenos días. Después de haber escuchado la conferencia del profe Bancroft, yo quiero mostrarle algunos ejemplos de lo que ha hecho nuestra universidad y otra serie de universidades como es la QHAI y la Universidad de Münster, Alemania, con el DAD. Ahora, desde el año 2015 venimos trabajando con el profesor Bancroft y el profesor Frank Resmeider acerca de la gestión del ciclo de vida de las edificaciones. Ya en el año 22, en medio de la pandemia, hicimos el 6º curso internacional en nuestra universidad. Fue grabado. La conferencia está en internet y nosotros estamos trabajando en conjunto varias universidades de Cuba y europeas. ¿Qué sucedió? Llegó la pandemia y tuvimos que recurrir al montaje de dicho curso de nuestra plataforma Moodle en nuestra universidad. También creamos algunos grupos de WhatsApp para la difusión y de Telegram. Ahí vemos algunas imágenes de las evidencias de cómo fue este proceso.
nosotros trabajamos en 3 hospitales de nuestra ciudad: el Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña, el Oncológico Madame Curie y el Hospital Provincial. Pero debido a la pandemia no pudimos terminar el proceso, solamente nos quedamos en la parte teórica de nuestro curso. Hicimos algunas visitas a los hospitales y todas las noticias fueron divulgadas en la red universitaria, en la red Redut y en la prensa local, que tuvo un amplio impacto este curso. En el año 2018 también tuvimos un proyecto de edificios multifuncionales con sistemas constructivos cubanos de moldes metálicos utilizando el Building Information Modeling, una de las herramientas que se usan en la gestión del ciclo de vida. Empezamos a trabajar con edificios de 12, 18 y 26 niveles. Ahí vimos todo el proceso del modelaje con el robot, una de las herramientas, y con el BIM, es decir, trabajamos la parte del modelaje en 3D. Tuvimos un amplio trabajo con la empresa de proyecto EPIA 11 de Camagüey y ha sido un trabajo presentado en varios eventos. Después, en el curso pasado, tuvimos un proyecto, ideas preliminares para la urbanización y sus viviendas con enfoque de sostenibilidad y economía circular en Los Pinos, en Camagüey, donde con un par de arquitectos, estudiantes de 5º año y un estudiante de ingeniería civil, analizamos un posible asentamiento con el enfoque de economía circular y analizamos los viales y las propuestas de unas viviendas de un solo nivel con el techo de bóveda, utilizando el barro, que es el material idóneo en nuestra provincia y es un material que siempre se ha utilizado en nuestra región y que queremos ir rescatando. Tratamos de lograr una urbanización entre los arquitectos y los civiles que no llevara mucho movimiento de tierra, que fuera un paseo, una calle principal con paseos peatonales y para ciclovías, para que no fueran muy amplias esas instalaciones, es decir, esos viales. Ya este año nosotros trabajamos por parte de 4 proyectos con soluciones conceptuales para esta urbanización y sus viviendas con un enfoque de economía circular en el mismo asentamiento y el diseño estructural de edificios con estructura mixta para vivienda social, hecho por los ingenieros civiles. Tratamos con este mismo enfoque de economía circular y sostenibilidad de esa urbanización, tratando de desarrollar viviendas con estructuras mixtas, con materiales locales, principalmente el ladrillo, ya que el hormigón y el acero son bastante deficitarios, y analizando los problemas de crecimiento poblacional para lograr ese asentamiento, resolver un problema de nuestro Instituto de la Vivienda en coordinación con el INOTU, el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano, y nuestra querida empresa de materiales del Poder Popular, que son las que van a aportar los materiales. Todo esto con el gobierno local. Dicho sea de paso, después de terminar estos trabajos de diploma que fueron discutidos hace 2 días en nuestra ciudad, en nuestra universidad, vamos a ir trabajando y queremos
enseñarles algunas de estas ideas preliminares para que vean cómo fueron quedando. Aquí vemos una macrolocalización del asentamiento de Los Pinos. Está en la periferia de nuestra ciudad y ahí vamos a trabajar 5 parejas de arquitectos y 5 parejas de ingenieros civiles en trabajar cada uno un diseño de una urbanización y cada estructural a dar soluciones estructurales que pueden ser ideas que le pueda servir a nuestra Universidad de Santiago, que también posee ambas carreras, tanto arquitectura como ingeniería civil. La primera variante, ahí pueden ver un ejemplo, y el modelado del edificio en 3D con el software Robo, debido a una pequeña planta del edificio de 3 niveles, donde el último nivel va a llevar, todas las variantes van a tener paneles fotovoltaicos para el consumo energético, las viviendas sean autosustentables. Y una vez que trabajen en la captura de esa energía y consumo, si queda algo puede ser entregado al sistema electroenergético nacional. Aquí vemos el modelo en 3D de esta variante y nuestros ingenieros hicieron las variantes de viguetas y plaquetas en la solución de entrepiso y cubierta, ya la cubierta un poco inclinada. La variante 2, otra variante de urbanización, donde los ingenieros diseñaron una vivienda unifamiliar con vigueta y plaqueta también para nuestro consumo. Entonces ahí pueden aplicarse viviendas de 2, 3 niveles y viviendas de un solo nivel. Todas ellas van a llevar sus paneles de fotovoltaicos en la cubierta y calentadores solares también. La variante 2, ahí vemos los planos en planta con el cálculo y diseño de materiales que fueron hechos entre arquitectos e ingenieros. La variante 3, bueno, ya una urbanización que tiene una forma un poco diferente en cuanto a las manzanas para cambiar la orientación. Va a ser también un edificio de 3 niveles con su cimentación. Todos los muros son portantes de ladrillo de 40 centímetros porque toda la estructura van a estar dadas por muros de carga de ladrillo, fundamentalmente, y los entrepisos y la cubierta con viguetas y bovedillas. En algunos casos las viguetas iban a ser de hormigón y en algunos casos esas bovedillas pueden ser alguna plaqueta que va a ser curva, otras planas de hormigón y alguna bovedilla que estamos en estudio todavía, alguna bovedilla de cerámica. La variante 3, ahí pueden ver algunas imágenes de cómo fue quedando estos planos estructurales. Ya la variante 4 vuelve a ser otro edificio de 3 niveles, otra solución tanto de urbanización sostenible como de edificios autosustentables también, con todo el enfoque que habíamos hablado anteriormente, dicho por el profe Bancroft, con su enfoque de economía circular. Esta variante 4, un edificio que tiene una galería de conexión entre ellos dos y sus
respectivos planos. Estas son las ideas conceptuales que tenemos. Y para la divulgación de la información, nosotros hemos creado un grupo de WhatsApp titulado Construcción y sus ciclos de vida, un grupo que sirve para la divulgación de conocimientos y experiencias sobre la gestión de construcciones en su ciclo de vida, que incluye o puede incluir aspectos de economía circular, aspectos ecológicos, económicos, políticos y organizativos, socioculturales, con un enfoque sistémico y por ende transdisciplinario, transversal y poliédrico. Sirve en primera instancia al pensamiento sobre el urbanismo, la arquitectura e ingeniería, la construcción en universidades e instituciones afines. Ahí está el vínculo que pueden utilizar para unirse y poder hablar con nuestro profesor Van Croob, con quien les habla, Derby Núñez Olazábal. También tenemos a una colega santiaguera, Rita Delia Sifón, que ha participado con nosotros en todos los cursos. También tenemos a la decana en este grupo de chat y la ingeniera y máster Kira Bueno, que es nuestra representante por la UNAI en su universidad.